Gracias, hermano, por dirigir la cena. Qué lindo, qué hermoso. Dios me dio la oportunidad de empezar la iglesia aquí hace un poquitico rato. Y me gozo. Y doy gracias a Dios porque sigue la llama aquí encendida, aquí en West Houston. Sigue la llama encendida aquí. Dios está siempre con nosotros. No importa que seamos 2 o 3, aquí está Dios con nosotros. Porque Dios nos ama. Y Dios siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Amados, no ceso de dar gracias a Dios también por las oraciones de ustedes para su siervo. Ustedes saben por lo que he pasado. Tuve la operación del corazón. Sigo recuperándome muy bien porque tengo que tomar agüita. Pero me van a perdonar que me agache de vez en cuando a tomar agua. También gracias por sus oraciones para mi familia. Ustedes saben que lo que pasó con mi hija fue duro. Dios llamó a su prometido. Y ustedes saben cómo es eso cuando pasa eso, es duro. Al mirar uno la hija que sufre de esa manera, sí. Pero Dios ha estado con ella, gracias a sus oraciones. También, después de ello, a las 3 semanas, también murió su suegro de COVID. Entonces, otra vez, pero bueno. Pero amados, Dios siempre ha estado con nosotros en cada momento. En cada momento. Y amado, en esta mañana quiero compartir con ustedes, hablar de algo maravilloso, de algo hermoso, de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Es hermoso. Porque esa es la razón por la cual nosotros vivimos cada día, esperando. Y quiero que miremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y hablar de la venida de Cristo, cuando en el mundo secular ha habido mucha controversia y mucha polémica, pero nosotros no somos de los que tenemos controversia y polémica. Nosotros somos los que seguimos a Dios por sobre todas las cosas y que sentimos el deseo de seguirle a Él, ¿sí? El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 27 al 28, dice Jesús a los apóstoles. Jesús le dice de la siguiente manera, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 27 al 28, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y regreso a vosotros. Si me amares, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Cuándo Jesús le dijo estas palabras a los apóstoles? En el mismo Juan, capítulo 14, versos 1 al 3. Cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, desde que estuvo Jesús en este mundo y en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida, el regreso y la vuelta de Jesús. Entonces, Jesús le decía a los apóstoles, para cuando ocurra esto, ustedes ya saben lo que va a pasar, que voy, pero voy a regresar. Voy a regresar. Entonces, Jesús hace esto. Y en Tito capítulo 2,
versículos 13 a 14, Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, esta esperanza es suya y mía, hagámosla nuestra. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, dice el Espíritu Santo por medio de este hombre de Dios, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza que bienaventurada. Y la palabra bienaventurada quiere decir dichoso, alegre, contento, porque estamos aguardando la venida de Él. Y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esos somos usted y yo. Se lo dijo allá, pero nos lo dice también a usted y a mí ahora. Somos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero amados, es muy bueno que nosotros miremos también el ejemplo de las iglesias en el primer siglo, para así nosotros también tomar también fuerza y valor y mirar lo que ellos padecieron por causa del Señor. El apóstol Pablo fue un misionero tremendo, un misionero de nombre. Si no fue uno de los grandes misioneros, quedó muy poquito para que fuera uno de los grandes misioneros en el primer siglo, ¿sí? Pero en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, Dios lo bendice y lo guía y va a un lugar que se llama Tesalónica. Tesalónica era un puerto marítimo y muy grande. En aquel tiempo era una ciudad grande. Y Tesalónica tenía su propio ejército naval, porque era grande. Y no necesitaba nada de Roma. Pero como pasaban por ahí las diferentes embarcaciones para Oriente y para Occidente, entonces era un centro, un núcleo para llegar ahí con la palabra de Dios y que se expandiera, ¿sí? Entonces, en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10, Hechos capítulo 17, versículo 1, voy a parafrasear porque no tengo tiempo de leer todo. Llega el apóstol Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, capítulo 17, verso 1, donde había una sinagoga de los judíos. Y hablarle a Pablo de una sinagoga de los judíos, habla de que fuera a predicar. Era donde él se deleitaba predicando a los judíos. Entonces fue a la sinagoga de los judíos y pudo estar 3 semanas. Dice que estuvo allí 3 días de reposo. O sea que estuvo 3 semanas. Pero cuando les habla, en el versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: ese es el Cristo a quien ustedes crucificaron. Ahora, en esa sinagoga dice que algunos de ellos, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y con Silas, y de los griegos piadosos gran multitud, y mujeres nobles no pocas. O sea que en esos 3 fines de semana Cristo funda la iglesia del Señor en Tesalónica, en medio de ese gentío, sí. Pero siempre Satanás mueve la cola. Él no se queda quieto, porque llegó el Espíritu, llegó Dios ahí, llegó la iglesia ahí, a esa gran ciudad. Entonces los judíos arremataron contra Pablo, sí. Fueron tan inicuos que sobornaron a unos vulgares que estaban en la calle, un grupo, para que subaltara al pueblo. Y entonces
fueron a la casa de Jasón para sacar a Pablo y así afuera, entonces ellos no estaban ahí, pero siempre sacaron a Jasón y lo llevaron ante las autoridades. ¿Y qué les dice? Versículo 14, 7. Dice, pero no hallándole, versículo 6 del capítulo 17 dice, pero no hallándole trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué lindo esto, estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor se había propagado por muchos lugares ya. Entonces ellos los llamaban que estaban trastornando el mundo. ¿Cómo? Por predicar la palabra de Dios. Por predicar la palabra. Estos que trastornan el mundo han venido hasta acá, diciendo que hay otro rey, fuera del rey que tenemos. Bueno, entonces los hermanos allí de noche le dijeron a Pablo, escápese. Lo escaparon de noche porque venían por él. Y en el capítulo 17, versículo dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos zarparon y llegaron a Berea. Y en Berea había otra sinagoga. En Berea había otra sinagoga de los judíos. Y Pablo siempre predicaba, entonces entró allí. Y eso nos dice un versículo muy hermoso para memorizar. Hechos 17, capítulo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, porque recibieron la palabra del Señor ¿con qué? Con toda solicitud. ¿Y qué más hacían? Investigando, escudriñando que realmente lo que estaban hablando ellos era ¿qué? La bendita palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días, escudriñar y aprender más de Dios. No porque me dijeron, no porque yo mismo estoy leyendo la bendita palabra de Dios. Ese es nuestro alimento todos los días. Entonces, amados, esto es el versículo, sí. Ahora, nace la iglesia en Tesalónica y empieza el trabajo de Dios en ellos. Y ellos fueron las primeras dos cartas que Pablo escribió, primera y segunda de Tesalonicenses. Porque él escribió más de 14 cartas, pues fueron las primeras dos cartas que Pablo escribió. Ahora, ¿por qué Pablo escribe estas dos cartas? Primeramente escribe la primera carta porque cuando empieza la iglesia, empiezan los problemas. Siempre vamos a tener problemas. No, vamos a tener paz cuando estemos con el Señor en el cielo, que es lo que yo espero y ustedes esperan o no. Allá sí vamos a tener la verdadera paz, pero la verdadera paz la tenemos en nuestro corazón. La verdad la tenemos en nuestro corazón, pero en el mundo tenemos aflicción, ¿sí? Entonces, amados, la primera carta es la respuesta al informe que trae Timoteo a Pablo en Corinto. Pablo dice, vaya, Pablo los dejó en Berea y les dijo, bueno, vayan allá y ayuden a la congregación y luego nos vemos en Corinto cuando yo le digo cuándo pueden regresar. Pero Pablo, después de que está aquí en Berea, hay otro problema y se va entonces ¿para dónde? Para Atenas. Se va para Atenas, ¿sí? Y en Atenas también hace un revuelco también, porque Atenas era una capital de idolatría. Atenas era una capital de idolatría. Tenían dioses para todo. Inclusive en Atenas había un título que decía, para no ofender a ningún dios, le hacían altar a cada todo dios, y decía un título, al Dios no conocido, a ese también adoramos. Porque ellos no querían insultar a ningún dios. Y cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué es lo que le dice? A ese Dios no conocido es el que yo les anuncio, es el que yo les predico, es el que yo les vengo a enseñar. Y también hace la iglesia allí, pero quiero que nos concentremos en la iglesia de Tesalónica. Entonces,
Timoteo va con el informe de la iglesia de Tesalónica a Pablo y le dice: Pablo, están fervientes, están luchando, ustedes siguen adelante, siguen prosperando, pero hay problemitas allí. Hay algunos que están sufriendo mucho, que son perseguidos. Hay algunos que han muerto. Hay algunos que están pasando por diferentes circunstancias difíciles. Y Pablo también había un poco de corrupción en la propia iglesia. Entonces Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses, que ya vamos también a volar en ella. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ¿sí? Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Usted la puede leer en sus hogares. Únicamente son 134 versículos en las dos cartas. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos y son cortos. Y segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos y son cortos. Entre las dos son 134 versículos. Cuando lo leemos como tomando agua, porque nos deleitamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, por favor, en sus hogares, esta semana, por favor, si pueden leerla. Porque ¿sabe cuál es la mejor forma de aprender? Repetir y repetir. Desde el Antiguo Testamento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: y estas cosas que yo te mando hoy, que las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando andes con el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo hemos aprendido nosotros a decir mamá? ¿Cuántas veces le dijo a su niña: diga mamá? ¿Y cómo empezó el niño o la niña? Yo he apostado con mi esposa, con mi hija mayor, y a ver, aquí dice primero mamá o papá. Y dice mañana mamá. No, está diciendo papá. Y ¿cuál pronunciaba el nombre primero, de mamá o papá? Es que otro dice papá. ¿Cuántas veces le dijo que repitiera a su hijo para que dijera mamá o papá? Una sola vez, incontables. Así debemos nosotros de no cesar, de estudiar, de meditar, de leer la bendita palabra de Dios. Entonces, amados, la carta de Primera Tesalonicenses entonces es una carta de empuje, de amor, de felicitaciones, de alegría, pero también en capítulo 1, versículo 10 dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, hablando de la venida del Señor. Ahora ellos se gozaban porque pensaban que Jesús venía al otro día. Y en el capítulo 3 vuelve otra vez y les dice: alentaos. Pero ocurrió una cosa, que debido al deseo de que Jesús viniera mañana, como lo esperamos hoy nosotros, que viniera ya, que es nuestra gloria, que es nuestra esperanza, entonces muchos se desanimaron, entonces ya no querían trabajar. Pero si Jesús va a venir mañana, entonces ¿para qué trabajo? Sí, ahí es donde viene el examen. No, pero tenemos que trabajar. Y en el capítulo 4 Pablo les dice: mire, nosotros fuimos testigos, ustedes son testigos y ellos también, que nosotros trabajamos día y noche para sostenernos a nosotros mismos. Léala, por favor, de Requimida. Ustedes son testigos y Dios también. Trabajamos día y noche para sostenernos a nosotros mismos. Y no fuimos gravosos a ustedes, sino que nosotros mismos nos sostuvimos. Aunque teníamos todo el derecho de que ustedes nos mantuvieran, pero no. Nos mantuvimos para darles ejemplo. ¿Sí? Y entonces, amados, viene el versículo que vamos a leer y nos vamos a deleitar en él. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18.
1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Y ya Pablo les dice, también habían creído ellos que cuando la persona moría, antes de venir Jesucristo, no tenía relación con la resurrección. Porque los judaizantes enseñan que no hay resurrección. Y como el mundo de hoy enseña que cuando el mundo de hoy, ¿qué es lo que enseña el mundo de hoy? Que enseña que cuando la persona muere, ahí se acaba todo. ¿Sí? Así. Pero ellos también tuvieron ese pensamiento. Entonces dijeron, no, están muy desanimados. Entonces Pablo le dice, con toda seguridad, les doy la certeza, la seguridad de que los que resucitan, los que mueren, van a resucitar primero que nosotros. Y ahí viene este consuelo, ahí viene esta alegría para la congregación. Y dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 10 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron con él. Ahora miremos una cosa muy importante. Pablo se incluye entre ellos, porque también está esperando la venida del Señor. Él también la está esperando. Entonces por eso dice, porque si creemos, mire lo que dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá ellos que los comieron con él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no procederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo. Ahora la gloria para nosotros. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y luego qué? Luego ¿quiénes? Nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Pablo esperaba como ellos. Y Pablo le dice, no, tranquilos, no se preocupen, va a ser gloria, va a ser gloria porque cuando Él venga es lo que yo estoy esperando también. Pero nosotros que vivimos, mire cómo se mete Él ahí en el grupo, que habremos quedado, dice, no procederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Creemos esto nosotros hoy o no? ¿Cuántos, gloria a Dios, cuántos hombres y mujeres han pasado 2000 años, amados? Han pasado 2000 años, ¿sí? Y se han ido con esa esperanza viva de la venida del Señor. Porque, ¿qué le dijo Cristo a aquellos judaizantes? Cuando le presentaron este relato y le dice, Señor, ¿qué pasa con esto? Un hombre se casó con una mujer, pero no tuvo descendientes. ¿Se acuerdan de esa historia? Y se murió y siguió el otro hermano hasta llegar hasta 7 hermanos. Ahora en la resurrección, ¿de quién va a ser él? Dice, hipócrita, les dice, y erráis ignorando las Escrituras, porque Dios es Dios, el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, ahora, fue también lo que le dijo Jesús a Marta y María con la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? En Juan capítulo 11, versículo 25.
Y Marta le dice, Señor, yo sé que resucitaré al día postero. Pero Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, que no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Creemos esto? Sí, lo creemos. Amén. Lo creemos. Ahora, amados, siguiendo otra vez en 1 Tesalonicenses capítulo 5 ya, siguiendo la escritura, el versículo 18 dice, por tanto, del capítulo 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De estar siempre seguros de la venida del Señor. Venga mañana o pasado mañana, estoy seguro. ¿Cómo estoy yo? No importa, Él va a venir. Y si fue la voluntad de Dios que muriera ayer, amén. Pero estoy seguro con Él, ¿o no? Amén. Entonces, nosotros no morimos, ¿nosotros qué? Vivimos. Nosotros vivimos. Ahora dice, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántas veces dijo Jesús desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que el Señor vendría como ladrón en la noche? Ya sabían ellos. Ellos estaban percibidos, vendrán como ladrón en la noche, ¿sí? Por cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como en los dolores de la mujer encinta, ¿sí? Amados, pero vuelve otra vez, y se anima la congregación. Pero para esa fecha, los judaizantes habían escrito una carta que le hicieron circular, desmintiendo lo que Pablo les había dicho de la resurrección de la venida de Cristo. Es que la lucha ha sido fuerte y seguimos luchando contra eso hoy en día también, ¿no crean? Sí. Entonces, otra vez se desanimó la congregación. Entonces ya en la primera carta es que para Pablo refutar y condenar esa herejía. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo está otra vez diciendo, no, mire, le repito otra vez, dice en el capítulo 1, verso 7, dice, y vosotros, 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ser admirado por todos los que creyeron. Es lo que yo estoy esperando. Estamos esperando la admiración. Cuando eso suceda. Cuando eso suceda. El mundo va a quedar de rodillas. Y nosotros seremos con los que han resucitado primero. Con ellos a recibir al Señor en el aire, para estar ¿qué? Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Otra vez, Tito capítulo 2. Quiero que por favor lo miremos. Versículo 2 de versículo 3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Es lo que estamos aguardando cada día. Es lo que estamos esperando. Porque, amados, ¿qué es este mundo? ¿Qué es este mundo en el cual estamos viviendo? Para el mundo en sí, es un mundo de gloria, es un mundo de alegría. Pero para usted y yo, es una lucha todos los días.
es una lucha todos los días. Pero ¿qué me mantiene a mí vivo y eficaz? Dice, esperando, aguardando la esperanza de la bienaventuranza, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora entonces, en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo ya les dice, mire, Dios es testigo y ustedes son testigos, que no les hemos hablado mi propia palabra, les hemos hablado es que la bendita palabra de Dios. Así es que si viene otra persona o alguien aparece allí o alguien aparece allá, no les crean, manténganse firmes. Ustedes han creído en un Dios, no en mí, han creído en un Dios todopoderoso. Entonces manténganse firmes, constantes, no se dejen embaucar, no se dejen engañar, que es el trabajo de Satanás con cada uno de nosotros, poner duda, poner cuestionamiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Pues sigamos firmes, mirando al cielo. Amados hermanos, la venida del Señor es hermosa. Pablo, en más de una vez, el Espíritu Santo, el Señor primeramente, lo recalcó en el libro de Mateo, en el libro de Juan, en el libro de Marcos, Lucas y Juan. Voy a venir como ladrón. Pero amados, una cosa que quiero que nosotros nos concienticemos, no para tener temor en ninguna manera, no es temor, sino para que nos concienticemos y miremos la benignidad del Señor, lo que Dios quiere para usted y para mí cada día, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos cada día. Y quiero que leamos en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, amados, es un libro de amor, es un libro de gozo, es un libro de triunfo, es el libro de victoria. Es el libro, no es para tener temor. Ay, qué miedo, ¿cuál miedo? No, es para que nos afinemos, para que nos reforcemos y sigamos teniendo ese pensar de la venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice de la siguiente manera. Así lo encuentro. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra hará ¿qué? Lamentación por él. Hasta este punto ellos están aguardando. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sabe qué ha hecho el mundo? Se han atrevido a colocarle fecha a la venida del Señor. Se han atrevido a fijar el momento de que Él va a regresar. Se han atrevido a decir, eso ya pasó, ya fue el repto, ya se fue, ya estamos aquí viendo los 1000 años nada más. Pero ellos seguían esperando, como nosotros hoy en día seguimos esperando, ¿sí? Y por eso dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ellos, nosotros nos gozamos, nosotros nos alegramos, nos dice Señor, sí, te estoy esperando. Ellos, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3, a la iglesia en Sardis también le dice,
Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay tiempo, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy para reconciliarme con Dios, para pedirle perdón a Dios, para pedirle perdón a mi esposa, a mi hijo, a los que los he ofendido hoy, porque es mejor que estemos en paz, pues ya tenemos la paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros somos gente de paz, somos gente de gozo, por eso nos gozamos cantando al Señor, alabando a Dios. No cesemos de dar gracias y la honra a Dios, y Dios sabe cómo he orado por ustedes. Dios sabe que aunque hace tanto tiempo que empezó la iglesia, sigue aquí la llama encendida, y va a seguir. Muchos han pasado tal vez, y con ustedes ahí en su casa no saben el gozo que se siente aquí, mirando la hermandad, mirando a este grupo de hermanos como ustedes allá. Pero amados, hagan el esfuercito, vengan con nosotros, amados, por favor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Son ustedes nuestros hermanos? Claro que sí, y gracias por estar ahí, gracias por ustedes ahí en sus casas. Pero amados, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos ama y Dios nos cuida. Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16. Versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Y aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién está hablando ahí? Gracias, Cristo Jesús. Y aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué dice? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí que vengo como ladrón. Apocalipsis es el libro de las 7 bienaventuranzas. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, amados. ¿Y qué quiere decir la palabra bienaventuranza? Gozoso, alegre, contento, feliz. ¿Por qué? Porque estoy con el Señor, porque estamos con Él. Dice, he aquí que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean que su vergüenza. Nosotros hemos lavado nuestros pecados con la sangre de Cristo, y hemos sido reconciliados con Dios, y hemos sido presentados ante Dios como un pueblo santo, digno, feliz, de buenas obras. Eso somos usted y yo, el pueblo santo de Dios. Y amados, en el libro de Apocalipsis también, capítulo 22, el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice, este es para memorizar, amados, este es para memorizar. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ¿quién es el que da testimonio? Cristo Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Contesta el apóstol. Dice el Señor, ciertamente vengo en breve. Y contesta el apóstol y dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Lo podemos repetir? Sí, ven Señor Jesús. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Un versículo más que me llama mucho la atención es Hebreos capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Si me estoy pasando, me dicen así, por favor, sí. No sé qué tiempo tengo, sí. Bueno. Hebreos capítulo 9, versos 27 a 28 dice: y de la manera que está establecido, ¿para quién? Para los animales, no, para los hombres. ¿Que qué? Que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ojo, y aparecerá por segunda vez ¿sin qué? Sin relación al pecado, ¿para qué? ¿Para salvar a quién? Ay, amados, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Y somos la gran nube de testigos que se ha llevado Dios y nosotros hoy en día. ¿Eh? No, qué bendición de Dios. Qué bendición de Dios. Y no podemos dejar al apóstol Pedro. No lo podemos dejar. El apóstol Pedro era un junjuñón, era altanero, pero se calmó. ¿Cómo se dice? Va a madurar. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, un versículo muy conocido por nosotros, que también es de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 3, es la manera cariñosa como Él nos habla, es: amados, hijos míos, miren, si ustedes leen el capítulo, el primero y segunda, ven que es la palabra, ¿no? ¿Qué? Amados, mis hijos, como mis entrañas. Y Él dice: mas, oh amados, no ignores esto. Capítulo 3, verso 8. Dice: mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos lleguen al arrepentimiento. Este es el ofrecimiento para el mundo que nos rodea, y es que Dios quiere que ellos también se arrepientan como nosotros, y que alcancemos a aquellos que están ahí, están luchando, pero hay gente esperándome, hay gente esperándolo a usted, a mí, que les hablemos, que lo levantemos de ahí, no nosotros, sino la bendita palabra de Dios, que los traigamos a nosotros, que vayamos por ellos, porque dice muy claro, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué pesar que dentro de nosotros mismos, sí, y en el primer siglo también ocurrió, muchos se volvieron, pero está ahí la esperanza. Ya conocen de Dios. Solamente decir: voy a regresar. Solamente decir, como el hijo pródigo, vuelto en sí, me levantaré. Le pidió perdón a Dios primeramente, y luego ¿qué fue? Donde el Padre. ¿Y qué le dijo a él? No soy digno de ser llamado, teme como uno de tus jornaleros. Así quiere Dios que ellos también regresen otra vez. Y nosotros somos el puente para traerlos otra vez a los pies de Cristo, a la gente que nos rodea. Amados, Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que seamos ¿qué? Salvos. Otra vez, Tito, capítulo 2.
versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Usted no ve una cosa muy grande ahí en ese versículo? ¿No ve una cosa muy grande ahí? Tito 2, Tito 2:13, Tito 2:13, 14, perdón. Tito 2, 3 y 14. Es una de las veces que se le llama categóricamente a Cristo que Dios Todopoderoso. Digo que es una de las veces, porque muchas veces, pero aquí lo presenta como es y como va a venir. Esperando ¿qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación ¿qué? Gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No queda duda, menor duda, que Cristo es ¿qué? Dios con nosotros. Dios nos siga bendiciendo, sigamos adelante, Dios nos guarde de todo mal y peligro. Y felicitaciones, amados, gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí presentes y ustedes ahí en su casa, gracias por estar con nosotros. Dios nos siga bendiciendo.